Bienvenidos a la conferencia del módulo 2, el codiseño. Cómo vincular el programa sintético y analítico en la planificación de metodologías activas. Con sentido crítico y comunitario que permita valorar, atender y potenciar la educación desde un proyecto social compartido que responda a los contextos y características de los estudiantes. Es como enfrentaremos los retos de esta nueva escuela mexicana. Buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Vamos a arrancar con esta magna conferencia. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia del curso Metodologías Activas para innovar en la práctica educativa. Una de las cosas más lindas que podemos hacer en la vida es compartir lo que sabemos. Quien sabe más debería tener la obligación de compartirlo con todos. Vamos a dar inicio con esta magna conferencia y antes de iniciar, quisiera pedirles de la manera más atenta, por favor, prendan sus cámaras, apaguen sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Muchísimas gracias. Al integrar metodologías, preparando a nuestros estudiantes para el mundo actual, donde la capacidad de trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y resolver problemas complejos son habilidades esenciales. En este ejercicio teórico para convertir en una experiencia aplicada y relevante. Saludo y doy la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan. Está con nosotros la maestra Avelina Aguilar González, directora de Desarrollo Profesional Docente. Nos acompañan también las licenciadas Elizabeth Lona Zavala, jefa del departamento, y la licenciada Yasmín Elizabeth Camargo García. Maestro, se le cerró el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos pedirle a la maestra Avelina Aguilar González que nos brinde algunas palabras de bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches, maestro. Qué gusto saludarles. Pues la verdad es que aquí ya con la intención y toda la expectativa de escuchar esta conferencia, saludo a todos los maestros. Qué gusto verlos conectados. Vemos cuenta docentes que están participando en esta acción formativa. Damos al arranque a nuestro segundo módulo y bueno, por supuesto saludar a todo el equipo de YEDEC, a la doctora Rosa Irene. No quiero interrumpir, solo decirles que estamos aquí atentos, dando seguimiento a esta acción. Sé del trabajo que han estado realizando en estos días desde que arrancamos la semana pasada y bueno, pues atentos. Con mucha expectativa y ya posteriormente tendremos oportunidad de platicar. Adelante y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros y acompañarnos. Para nosotros es muy importante que esté en este trayecto que estamos iniciando. Compañeros, a lo largo de estos días hemos ido trabajando para acercarnos al objetivo de este curso, que es lograr que las figuras educativas participantes se apropien de herramientas teóricas, técnicas y didácticas para la planificación, la implementación y la evaluación con enfoque formativo de las diversas metodologías activas para favorecer el logro de aprendizajes significativos asociados al nuevo Plan de Estudios 2022. Las metodologías activas cultivan el pensamiento crítico al desafiar a los estudiantes a cuestionar, analizar y reflexionar sobre la información. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, sino que también les brinda herramientas necesarias
para abordar situaciones de la vida real con un enfoque crítico y reflexivo. Esta noche continuaremos trabajando juntos, desarrollando lazos de colaboración para fortalecer el trabajo didáctico que cada uno realiza en las aulas. A continuación compartiré con ustedes la estructura del evento. Se realizará durante 2 momentos. El primer momento será la realización de la conferencia con una duración de 40 minutos y un espacio de preguntas y respuestas con nuestros conferencistas. Durante la exposición de nuestros ponentes, los invito a ir registrando sus dudas en el chat. Mis compañeros las recogerán e integrarán para que al término de la exposición las contesten. En un segundo momento trabajarán con cada uno de sus tutores para realizar un encuadre del módulo y reflexionar sobre la conferencia. Sabemos de antemano que ya conocen las ligas de acceso al trabajo con cada tutor, pero en caso de no saberlo, vamos a poner una tabla, tanto en la imagen general como en el chat, con las ligas respectivas para que ubiquen rápidamente. Recordarles que la liga para el registro de asistencia estará disponible al final del chat. Es momento de presentar a nuestros panelistas. En esta noche tan especial nos acompañan los maestros Sandra Granado Segovia y Roberto Ruiz González, quienes nos presentan esta increíble conferencia, El Codiseño, cómo vincular el programa sintético y analítico en la planificación de metodologías activas. Nos acompaña el profesor Roberto Ruiz González, egresado de la Facultad de Filosofía de Guanajuato, con posgrado en el IEDUC, en Investigación Educativa, y maestro en Ciencias de la Educación por el IEPEP. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles educativos, con experiencia en capacitación docente, coordinador de talleres de expresión creativa y literaria. Su área de expertise es la filosofía de ciencia y metodología de la investigación. Actualmente labora como docente frente a grupo en secundaria técnica y general estatal. Ha colaborado con el IEDEC en cursos y jornadas al servicio de los maestros, directivos y supervisores del estado de Guanajuato. Hoy en día funge como tutor en este curso de metodologías para la innovación de la práctica. Muchísimas gracias, maestro. Sandra Granados Segovia, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Latina de México. Estudió la maestría en innovación en la escuela en UPN. Ha participado en el diseño del modelo Concumprice y en jornadas y cursos impartidos por el IEDEC para los maestros del estado de Guanajuato. Su área de expertise es la reflexión docente. Actualmente es maestra de secundaria general y funge también como tutora en este curso de metodologías para la innovación de la práctica educativa. En este momento, compañeros, los invito a regalarnos un emoji para recibir a nuestros panelistas. Vamos a estar listos y a una cuenta de 3 les pediría que nos regalen un emoji para empezar con esta magna conferencia muy motivados. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Cedo el micrófono a nuestros conferencistas. Muy buenas noches. Es un gusto estar hoy con ustedes. Aquí el maestro Roberto y yo estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy, en esta noche un poquito fría. No sé ustedes en su municipio, en su ciudad, pero aquí la estamos pasando un poquito con frío, lo cual es raro, pero ya viene el invierno, ya era necesario. Bien, pues para comenzar, quiero decirles que esta conferencia, ahí la pueden ver, ¿verdad? Ahí se ve la presentación. Les quiero Sí, ya se ve. Muchas gracias, doctora. Les quiero decir que, bueno, esta conferencia tiene
un inicio, pero también es una advertencia, donde les quiero decir que el contenido técnico-pedagógico, sobre todo relacionado con la concreción curricular, es necesario abordarlo. No va a haber forma de eludirlo, así que nos van a tener paciencia cuando nos pongamos muy técnicos. Pero también lo hemos acompañado de cápsulas informativas interdisciplinarias que están, pues, interrelacionadas también con el contenido que estamos viendo y que están intercaladas a su vez. Además, hemos buscado la manera de idear que la conferencia muestre ideas para proyectos a propósito de las metodologías activas que sabemos que están inspiradas en la escuela nueva, que por cierto es una escuela que ya como visión pedagógica, como propuesta, ya tiene más de 100 años, así que tan nueva no es, ¿verdad? Y la reflexión sobre la acción va a ser también un tema que vamos a ir dejando como pistas, como huellas, que no necesariamente va todo este contenido de la conferencia en el orden que lo estoy mencionando, pero que sí es importante que lo tomemos en cuenta como una integración de un todo, porque así funciona a veces en el aula. Traemos planeado un orden, pero vamos a ir respondiendo a los intereses y a las necesidades y a las situaciones que se presenten. Y esa es una característica de las metodologías activas. De tal forma que, además de las cápsulas de reflexión sobre la acción, va a haber también momentos en los que reflexionemos sobre el rol del docente en la innovación. Recordemos que la innovación no es tan compleja. A veces es tan sencilla como utilizar los elementos que ya tenemos en una nueva combinación, y con esto lograríamos hacer cosas inéditas en la educación. También va a haber algunas analogías irreverentes. Lo tengo que advertir, discúlpenos, no tiene la intención más que de pensar cuál es el sentido de nuestra función, de nuestra labor como maestros. Y para ello vamos a abordar un mito iniciático. Y bueno, a propósito del mito, dice Mircea Eliade, que es un filósofo e historiador importante, que inclusive hay quienes lo mencionan o lo nombran como el hombre que hizo del tiempo y del espacio algo sagrado, de lo cotidiano algo sagrado. Y él nos dice que para encontrarle sentido, en este caso a nuestra profesión, a nuestra labor como docentes, como maestros, es importante que veamos que todo el cosmos es armonioso y que nada es aleatorio. Entonces no es por coincidencia ni por casualidad que estamos en esto, porque cuando pensamos que no tiene sentido, llegamos a aterrorizarnos. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con un video. Voy a poner solamente una parte de este y quiero que vean al animal más antiguo, incluso que los mitos. Y no es un dinosaurio, es un animal que está vivo hoy en día, que está en México y que es muy, 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 muy antiguo. ¿Cómo estás? Esto es una... Quito el audio para explicarles que es un tlacuache. Ya lo identificaron. ¿Alguien ha visto alguno? Todavía existen, todavía están aquí. De hecho, donde ustedes tienen su casa, hay tlacuaches alrededor en los terrenos que aún no están construidos y los hemos podido observar de cerca. ¿Ya vieron cómo lleva a sus crías? Bien. Pues entonces, una vez que hemos visto este video, yo quisiera decirles a propósito de las metodologías activas que a veces es apropiado comenzar una secuencia didáctica, en este caso un proyecto, con el uso de las tecnologías para la información y la comunicación, porque nos ayudan a vincular la realidad de nuestros alumnos que todo el día generalmente están buscando conectarse a través de dispositivos a internet y ver contenidos que allí se publiquen. Esa realidad puede ser una ayuda, no tiene que ser un enemigo, puede ser una ayuda para detonar un tema, para detonar una experiencia de aprendizaje. Así que un video tan sencillo nos puede dar mucho de dónde surgir interés, pero también preguntas que nos lleven a hacer un proyecto entero. Hola, buenas noches. Bueno, como ya decía la licenciada Sandra,
Estas analogías podrían parecer irreverentes, sin embargo, están hechas con todo cariño, con todo respeto y sobre todo con mucha admiración a la función que hacemos los docentes en cada una de las escuelas del rincón de este país, pero ahorita en cada una de las escuelas de este maravilloso estado que es el estado de Guanajuato. Así es que nuestra pregunta detonadora a manera de analogía es: ¿qué parecido encuentra entre la docencia y el tlacuache? Reflexionemos un poco. Acuérdense, por ahí decían los hindúes, que entre más reflexionamos y más pensamos una respuesta, más cercanos estamos a la iluminación. Así es que, ¿listos a iluminarse? Piensen una respuesta correcta a nuestra pregunta detonadora. Como ficha histórica, podremos decir que el tlacuache, su nombre científico es Didelphimorphos, y se conserva sin variaciones desde que apareció en nuestro planeta. Data del Eoceno, perteneciente al periodo terciario de la era cenozoica, o sea, hace más o menos 60 millones de años, época en que los mamíferos comenzaron a poblar la faz de la Tierra, y es también considerado el primer mamífero americano que viajó a Europa, así como algunos alimentos exóticos que les parecieron a los europeos, como el aguacate, como el jitomate, como el maíz. El tlacuache iba acompañando estas arcas llenas de oro y de plata que se le llevaban a manera de ofrenda o a manera de botín, por no decirlo de otra manera, a manera de botín al reino español. Y este mamífero, por lo tanto, es nuestro punto de partida para un diagnóstico. Así es, como ustedes saben, no solo el ciclo escolar comienza con un diagnóstico, también cada metodología activa debe de comenzar con una problematización, una contextualización y por lo tanto una identificación de las necesidades que tienen los estudiantes, que tiene el contexto, que tiene la comunidad educativa. Por eso es que nosotros también vamos a comenzar hoy con un diagnóstico, un pequeño examen, sobre todo. Ya sabemos que el programa sintético ya todos lo manejamos. Vamos a hacer un repaso de él, pero yo creo que ya lo dominamos. Sí vamos a hacer un pequeño quiz a continuación sobre el codiseño. El programa analítico, cómo construirlo, es de lo que va a tratar mayormente esta charla y al final vamos a ver un poquito de las metodologías activas y algunos elementos mínimos de planificación que se pueden recuperar para trabajar bajo esta perspectiva. Así que aquí los dejo con el quiz, con el pequeño examen. A ver, todos los maestros que estamos en funciones en este ciclo escolar, que estamos trabajando, que venimos estudiando el programa 2022, los planes y programas 2022, les pregunto, ¿cuáles de estos elementos numerados del 1 al 14 ustedes reconocen como elementos o características esenciales del codiseño que se nos ha encargado hacer para lograr aterrizar este plan 2022? Por ejemplo, construir el programa analítico es parte de este codiseño, incorporar contenidos locales, revisar si el programa que nos están proponiendo, el sintético, está bien hecho, funciona, sirve, está mal hecho, es parte del trabajo del codiseño, juzgar lo pertinente y lo necesario para el trabajo formativo, analizar el contexto de mi escuela, poner en práctica las metodologías activas, trabajar en colectivo, trabajar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, trabajar de manera individual, agregar los contenidos faltantes, diseñar proyectos, planificar las clases por proyectos, identificar problemas y reconocer las condiciones socioeducativas. De estas 14, pongámosle palomita. Pueden poner solo el número y una palomita a las que sí forman parte del codiseño, según cómo lo vivieron ustedes en sus escuelas, según cómo lo han comprendido, según cómo lo hemos llevado a cabo. Y una tacha al que no corresponde. ¿Listos? Bueno, pues aquí tienen la respuesta a este examen y la respuesta es que sí es la construcción del programa analítico, sí es incorporar contenidos locales.
no nos toca juzgar, ni evaluar, ni revisar si funciona lo que ya nos están entregando en los planes 2022. Ahora sí que si nos estamos dando la tarea de evaluarlo y revisarlo, es un trabajo que no nos van a pagar, ni a remunerar. Nos toca tomarlo, ya está hecho, ya lo hicieron los expertos, y ahora sí, juzgar lo pertinente y lo necesario, sobre todo para el trabajo formativo con nuestros estudiantes. Analizar el contexto de la escuela también forma parte del codiseño, pero poner en práctica las metodologías activas no porque esto esté incorrecto, es porque no es el momento de llevar a cabo las metodologías activas. Trabajar en colectivo sí es una de las características primordiales del codiseño. Trabajar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje también, pero obviamente que si trabajamos en conjunto, el trabajo individual no forma parte esencial del codiseño. El trabajo en equipo y de manera colaborativa, sí, en colegiado, en colectivo, en el consejo técnico. Agregar contenidos faltantes, imagínense cuántos temas, cuántos contenidos le hacen falta al programa sintético. Voy a poner un ejemplo, las reglas de ortografía. Claro que este tema hace mucho que no está incluido en los planes y programas, en el currículum oficial, pero por el hecho de que no esté no significa que sea pertinente y necesario o verdaderamente indispensable. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay problemas o situaciones socioeducativas, aquí están en el 13 y 14, que no van a ser solucionadas poniendo los acentos en su lugar y que urge atender en mi comunidad educativa. Tampoco es el momento de diseñar proyectos porque los proyectos son metodologías activas. Esto se va a hacer cuando planifiquemos de manera individual nuestras clases. Así que tampoco la planificación de clases por proyectos era parte del codiseño. A lo mejor algunos se adelantaron. Sí, ahorita vamos a ver por qué a veces nos dan ganas ya de planificar cuando estamos codiseñando, aunque no es el momento preciso. Bien, entonces vamos a reunir las características que sí forman parte del codiseño. Aquí las tenemos listadas. Es una construcción colectiva del programa analítico a través del reconocimiento y la incorporación de los contenidos pertinentes y necesarios de acuerdo con las condiciones socioeducativas, obviamente de cada escuela, de cada comunidad, para guiar los procesos de desarrollo de aprendizaje en cada grado y grupo. Esto último es la finalidad, pero se hace de manera individual una vez que el codiseño ya está elaborado en conjunto, en colectivo, muchas veces en consejo técnico, es el momento en el que nos reunimos a trabajar en conjunto. Se llama codiseño, no individuo diseño o individiseño. De tal manera que, ¿por qué les puse aquí construyamos el concepto? Porque a veces en clase también hace falta que juntos reunamos las características de un concepto y generemos la definición con los estudiantes. ¿Y qué es esta definición que acabamos de ver aquí? Pues no es más que el plan de acción, que es el segundo paso de toda metodología activa, clásica al menos, en donde primero identificamos, diagnosticamos el problema y en segundo momento planeamos las acciones. Bien, pues entonces, ¿en dónde se ubica el codiseño? No se ubica a nivel del trabajo que ya hicieron las autoridades educativas y los expertos. Tampoco se ubica en el nivel de que cada docente de manera individual va realizando su planificación didáctica. El codiseño está en medio, es el proceso de construcción del programa analítico, como va concretándose poco a poco este proceso curricular, justo está en medio el codiseño y se trabaja en colectivo. Así que es importante que rescatemos que a su vez en cada metodología activa el plan de acción se construye en conjunto. Si nosotros les damos el plan o la solución al problema ya digerido, ya hecho a los alumnos, es posible que no se enganchen y no se interesen por esta propuesta que aunque sea genial, es del maestro, no es del estudiante. ¿Siguen reflexionando a la relación entre la docencia y Utlacuache? Pues ahí van algunos puntos, algunos indicadores. Es muy antiguo, ya lo dijimos en su ficha histórica. La docencia quizá también sea uno de los oficios, de las profesiones, de las actividades humanas que han venido acompañando a las comunidades de seres humanos.
no ha tenido variaciones a través del tiempo, sigue teniendo la misma función, sigue siendo importante para la sociedad humana el trabajo del docente, el trabajo de las maestras, los maestros. Es importante el trabajo de los maestros desde que los mamíferos humanos habitamos la Tierra. Es indispensable que otra persona, un adulto, acompañe a un niño, a una niña a descubrir el mundo. Bueno, eso quizás sean algunos de los indicadores que nos permitan contestar la pregunta ¿en qué se parece la docencia al tlacuache? La otra es que la docencia, tal y como la conocemos el día de hoy, se trasladó de Europa a América. Sin embargo, acá en América ya teníamos dos modelos educativos en nuestra misma tradición prehispánica. Ya también teníamos conciencia de la importancia de transmitir el conocimiento, de la importancia de educar a nuestros críos, de la importancia de acompañar a los niños y a las niñas a descubrir precisamente sus funciones y su responsabilidad en un mundo comunal. De ahí que la docencia y el tlacuache también van de Europa a América y de América a Europa. Esto es articular la experiencia de aprendizajes con problemas reales. No lo olvides nunca. En el momento del trabajo, articular las experiencias de la realidad es determinante para conseguir aprendizajes significativos. Una pequeña cápsula de filosofía de la ciencia. ¿Cómo pasar del plan a la acción? De los programas analíticos, del sintético analítico a las metodologías activas. ¿Cómo transitar? La pregunta de fondo es, ¿cómo transitar de lo universal a lo particular? Para León Olivé, uno de nuestros grandes filósofos de la ciencia mexicanos, reconocido internacionalmente, podríamos decir que León Olivé ayuda a descubrir este enigma de qué fue primero, el huevo o la gallina, lo general o lo particular. Y la respuesta de León Olivé en algunas de sus obras es que los dos se dan al mismo tiempo. Es decir, lo general y lo particular es un diálogo constante. Es la capacidad que tenemos los seres humanos precisamente para poder identificar conocimientos de carácter general y las acciones particulares en las que podemos empezar a trabajar. Esto es importante porque en el plan sintético tenemos los conocimientos universales o generales y en el plan analítico las especificidades particulares o la información que el colegiado ha determinado. De ahí que a nosotros nos corresponde un diálogo entre el conocimiento universal y nuestro grandioso estado de Guanajuato. El codiseño, como ya lo habíamos mencionado, es un trabajo en colegiado. Esto es siempre previo al trabajo de planificación individual. Es el diálogo entre los pares, es el diálogo con la comunidad para poder después ir a tu rincón de trabajo y empezar a planificar, crear, imaginar un plan de acción que te permita aterrizar los compromisos que se establecieron precisamente en ese diálogo colegiado. Y entonces vamos pasando de un análisis del programa sintético para la elaboración de un programa analítico. Este programa analítico es precisamente de nuestro diagnóstico, que algunos de esos indicadores diagnósticos se encuentran también en el PEMSE. Y luego nosotros, para poder aterrizar en el programa analítico, realizamos una contextualización. ¿Esto qué significa? Contextualizar significa plantear una problemática explícita y particular de nuestro centro de trabajo. Esa contextualización es precisamente la relación con la realidad. Y, dicho de otra manera, sin contextualización, entonces no hay autonomía docente. Y esa autonomía es precisamente el codiseño, que es incluir lo que no estaba contemplado e integrarlo en un plan o en un plan concreto, y a partir de tener esos elementos escolares, vamos a llamarle de esa manera, o comunitarios, entonces nos damos a la tarea de un tercer paso, la planificación individual que el docente hace para aterrizar desde su didáctica y su práctica educativa estas contextualizaciones realizadas a través del diálogo. Repasemos un poco los elementos del programa sintético.
¿Ustedes podrían resumir el programa sintético en estos números? Por ejemplo, 4, 7, 10 es igual a 1. ¿Te serviría esta mnemotecnia para poder identificar los elementos que construyen nuestro plan 2022? Y aquí es donde hacemos el planteamiento de un problema. ¿Ya identificaste los números? ¿Cómo puedes relacionar los números con nuestro plan 2022? Piensa un poco y ahí va la respuesta. Pues sí, como le atinaste o como lo fuiste capaz de identificar. El 4 son precisamente 4, 7 y 10 son los elementos que componen precisamente nuestro plan de estudios. Y bueno, acuérdate que en el codiseño y en la planificación tenemos que buscar encontrar los rasgos del perfil de egreso. Cabe mencionar que aunque hablamos de 10 rasgos del perfil de egreso, al final el perfil de egreso es 1. Es ahí la relación con el número 1. Es un solo perfil de egreso subdividido en 10 rasgos. Y esto es bien importante identificarlo, porque los del 1, 2 y 3 pertenecen precisamente a los derechos humanos que están planteados en el artículo 3º constitucional y que son parte y deben de ser parte de este perfil de egreso. Esos son la dignidad, la diversidad y los derechos, todos, no solamente los estudiantes, sino los derechos humanos en general. Y luego el 4, el 5 y el 6 son precisamente esas capacidades que podemos o nos damos a la tarea de desarrollar. Y esos son desarrollar las potencialidades en los niños, las niñas y los adolescentes, armarlos de un pensamiento propio e individual, pero a la vez también comunitario. Y sobre todo, reconocerse como parte de la naturaleza y no como explotadores de la naturaleza, sino como aquellos sujetos éticamente responsables en su relación con la naturaleza. 7, 8 y 9 son precisamente los elementos técnicos, vamos a llamarle de esa manera, los elementos, las habilidades que con nosotros vamos a poder lograr precisamente el perfil de egreso. Esto es interpretar hechos y fenómenos. ¿A qué te suena? A las ciencias, ¿verdad? Diálogo, roles y proyectos, ¿a qué te recuerda? A las áreas de ética y ciencias sociales. E intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas, el respeto a las diferencias y el respeto al pensamiento individual y al pensamiento colectivo. Todo esto o estos 9 elementos no pueden lograrse si no somos capaces de poner en uno de los rasgos del perfil de egreso, fortalecer el pensamiento crítico en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Ahora veamos los siguientes números. El 4, ya lo habías advertido, 4 campos formativos. Acuérdate que estos 4 campos formativos a la vez es la correlación de las disciplinas que hemos venido teniendo a través de los diferentes planes y programas que en los últimos 30, 50 años hemos desarrollado. Y el primero nosotros, no se trata de ser 1, 2, 3. Sin embargo, estos 4 campos formativos se caracterizan con las herramientas de expresión comunicativa. A esta le llamamos lenguajes. Como ves, y como tú ya sabes, pertenecerían a las disciplinas o asignaturas de español, artes e inglés. ¿De qué se tratan los lenguajes? De dar elementos comunicativos para transmitir lo que piensas, para transmitir lo que sientes, para transmitir lo que consideras que puede cambiar la realidad. De lo humano y lo comunitario. En este campo formativo es muy importante el reconocimiento del cuerpo y la relación de la vida saludable y la conciencia o la autogobernabilidad de las emociones. Hoy en día el trabajo socioemocional está identificado como uno de los trabajos humanos más importantes. Recuerda el último CTE que tuvimos, que es precisamente una contextualización sobre la manera de trabajar precisamente o cómo más bien hacer visibles las emociones y utilizarlas precisamente como material para lograr aprendizajes significativos. Y luego el campo de las ciencias naturales, ciencias sociales, ética, naturaleza y sociedad. ¿De aquí qué se trata? Pues es precisamente advertir lo que podríamos llamar las disciplinas cualitativas, las disciplinas sociales que nos permitan socializarnos y fortalecer nuestra capacidad de
de interpretación y nuestra capacidad de relación con el mundo y con el mundo moral y con el mundo físico y con el mundo de la historia. Y luego las materias rudas, los conocimientos fuertes, saberes y pensamiento científico. Como tú ya lo sabes, estos saberes y pensamientos científicos y tecnológicos son determinantes para el desarrollo, o más bien, dicho de otra manera, para que la grandeza de este estado y de este país pueda estar en competencia y a la misma tesitura que en otros países o en otros niveles educativos. No lo olvides. Somos parte de la construcción del mejor modelo educativo de este país. La pregunta sería, ¿cómo podríamos vincular las metodologías activas a partir de utilizar los campos formativos? La respuesta, pues identifica cómo se construye el conocimiento en cada uno de estos campos formativos, porque eso es lo que tienes que desarrollar. Cómo construimos lenguajes, cómo construimos relaciones con la comunidad y con lo humano, cómo construimos una relación ética y natural con la sociedad y de qué manera construimos los saberes científicos. Esto es una pregunta epistemológica. Si determinas o identificas la epistemología de cada modelo o cada disciplina, entonces te va a quedar más claro qué es lo que tienes que fortalecer en los niños, las niñas y los adolescentes. Siguiente número, ¿sí? Premio, ahí va tu estrellita. Sí, el 7 son los 7 ejes articuladores que tú ya conoces. Ahí ya los tienes en la pantalla, no te los voy a repetir. El de la fotito, nuestro extraordinario psicólogo educativo y diseñador curricular, César Coll. Él dice que los ejes articuladores, o dicho de otra manera, los ejes articuladores pueden ser identificados como 7 puertas hacia las oportunidades de aprendizaje y desarrollo. No olvides nunca, maestro, no olvides nunca, maestra, que nosotros somos representantes del Estado y el Estado, a través de la educación, es el único recurso que tienen muchos niños y muchas niñas para poder disminuir esta brecha de desigualdad en la que estamos metidos en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, los 7 ejes articuladores son los pretextos o las posibilidades para poder precisamente abrir las puertas al desarrollo y por lo tanto cerrar las brechas de desigualdad. Esas bisagras o ejes articuladores, ya lo advertiste, son contenidos transversales a partir de actividades integradoras, experiencias que vinculan campos formativos, cartas para poner en juego los saberes, pretextos para construir conocimiento desde distintas perspectivas, a partir de temáticas reales o problemáticas sociales actuales. Y son también fuentes de inspiración para el desarrollo de proyectos y siempre se vinculan sin necesidad de ser estáticos. Están en movimiento, tal como nuestro reguilete, donde podemos ver la comunidad al centro, los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores. Cuando tú los integras y los entiendes como un engranaje, es ahí donde estamos en la planificación. Decía Noam Chomsky en una crítica al NAFTA o a los tratados de libre comercio, que hay una mano invisible que destruye la posibilidad de una vida decente para el resto. Entonces, los ejes articuladores son esa posibilidad de hacer visible esa mano y por lo tanto poder superar estas brechas de desigualdad que a veces son parte del desarrollo y el progreso. Y la educación es esa actividad precisamente que nos va a permitir cerrarlas. Acuérdate, los 7 ejes articuladores son bisagras que permiten abrir o cerrar puertas. Utilízalos. Bien, pues yo quisiera volver a la pregunta de esta analogía, ¿en qué se asemeja la docencia al tlacuache? Les advertimos que había analogías que podían ser un poco irreverentes, pero espero que ningún maestro ni maestra se ofenda, porque solamente es un ejercicio de buscarle sentido a nuestra labor. A ver, viene una ficha de datos biológicos. ¿Sabían ustedes que el tlacuache es un marsupial? Significa que tiene una bolsita o marsupio elástica que protege y guarda a sus crías, porque cuando nacen no están del todo desarrolladas. Miden apenas 2 centímetros, no tienen pelo, por lo tanto su piel es tan delgada que se alcanzan a ver sus órganos y son ciegas cuando nacen. En cuanto nacen encuentran la manera de salir y llegar al marsupio, entrar en él y cada una toma un pezón de la mamá y se alimenta. Adivinen por cuánto tiempo, por 8 semanas.
Esas 8 semanas les ayudan a terminarse de desarrollar su piel, su cabello, bueno, su vello corporal y además sus patas traseras que no las tienen al nacer y sus órganos internos y la vista también. Cuando salen del marsupio después de estas 8 semanas, trepan al lomo de la madre como si no fuera suficiente, ¿eh? Trepan al lomo y allí la acompañan a todas partes, como el video que vimos. La mamá pues arquea su cola por encima de ellos para que ellos aprendan a detenerse a su vez con sus colitas y así poder ir al resto del mundo, a todos los lugares, a conseguir alimento, a explorar, siempre con ellos en su espalda. Así que yo les vuelvo a preguntar. ¿El rol docente en las metodologías activas se parece en algo a este tlacuachito que está brincando en la pantalla? Bueno, por si fuera poco, les menciono un dato que me parece que estaba aquí atrás. La profesión docente está sumamente feminizada, sobre todo en preescolar y primaria, donde el 93% y el 67% de manera correspondiente a cada nivel de los docentes son mujeres. Este dato lo obtuve de los docentes en México, publicado por el desaparecido INE en el 2015. Y entonces, a ver, sigamos haciendo estas correlaciones y estas similitudes. No quiero decir nada, pero ¿cuántas maestras, cuántos maestros también, en preescolar sobre todo, cuidan a sus niños en todo momento? Para darles de comer, hasta para vestirse, hasta para a destaparles el juguito que el papá o la mamá les mandó de lunch. Todas las situaciones del niño las conocen perfectamente y los acompañan para que a través de ellos, a través de cargarlos como una segunda mamá, llevarlos a conocer el mundo a través de los ojos del maestro. Y bueno, lamento decirles que aquí ya nos vamos a poner técnicos. Ya echamos mucho relajo contando, pues, características del tlacuache, ya repasamos el programa sintético y ya es momento de entrar en materia. Aquí vamos a hacer el traslado del plan sintético al analítico y quiero otra vez ponerles mucha atención, decirles mucho ojo, porque de cómo llevemos a cabo el codiseño va a depender en gran medida el éxito que tengamos a la hora de planificar y ejecutar las dichosas metodologías activas. Y aquí viene una cápsula, que más que una cápsula, yo diría es una inyección técnico-pedagógica. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para transitar del plan sintético que nos proponen ya el currículum, que ya está acabado, que ya está realizado por expertos, al programa analítico que vamos a elaborar nosotros en nuestro centro escolar de manera colegiada y conjunta, casi siempre en el consejo técnico? Necesitamos el ingrediente de la toma de decisiones. ¿Para qué? Para hacer valer la autonomía, que no nos dé miedo, maestros. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr esa integración curricular, pero si no está integrado nuestro colectivo docente, no vamos a lograr trabajar juntos para integrar los componentes curriculares. Y por eso es muy importante colegiar sin antagonismos ni sectarismos. Ahí está el reto, ¿eh? A veces nos llevamos bien entre compañeros maestros, pero seguimos trabajando por grupitos. Y esto que hace que entorpece un trabajo verdaderamente colaborativo. Además, tenemos que tener a la mano nuestros referentes diagnósticos, todas las pruebas, evaluaciones, todo lo que hemos aplicado para conocer más el aprendizaje y las condiciones socioeducativas de nuestro centro escolar y nuestros alumnos, para entonces lograr una contextualización. Y aquí, bueno, estrategias o herramientas como el PEMSEI, todo lo que continuamente estamos llevando a cabo en nuestro centro escolar, va a dar continuidad a las acciones y a los logros, que no cada año hagamos algo nuevo y diferente, que retomemos lo que hemos hecho en otras ocasiones, qué sí funcionó, qué no. Y hay que ser críticos y hay que aguantar cuando llegamos a ese momento de análisis y de contrastación. Bien, la construcción del programa analítico básicamente tiene 3 momentos. El diagnóstico, con todas las herramientas, instrumentos, todos los datos que hemos reunido, incluido el programa escolar de mejora continua. Después, la contextualización
hacia un problema explícito de la escuela. Pido una disculpa porque hace rato en la diapositiva de las bisagras decía problemáticas y la problemática ya en sí mismo es un plural. ¿Esto qué significa? Que del conjunto de problemas que hemos identificado a través del diagnóstico en nuestra escuela, ahora tenemos que concretar uno o pocos problemas para poderlos abarcar en un ciclo escolar. Y entonces sí, ya que contextualizamos, vamos a el codiseño, que en este caso nos vamos a concentrar en el codiseño de contenidos, incorporando lo que no estaba previsto en el programa sintético. Y bueno, aquí, sobre todo, un repaso de los referentes para el diagnóstico. Está Mejoredu, está CISAT, RIMA, Planea y muchas otras evaluaciones que año con año realizamos o varias veces en un ciclo escolar realizamos a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para conocer mejor la comunidad y el contexto en el que se encuentra nuestra escuela. Y así nos podemos hacer algunas preguntas. De toda esta información reunida, ahora sí, ¿qué contenidos me van a ayudar a solucionar el problema o los problemas que son prioritarios, que urgen? A su vez, ¿qué contenidos van a permitir que mis estudiantes den solución a ese problema? Porque ellos son los que están inmersos en la comunidad. Ellos son los que principalmente van a abonar a la solución de este problema. Y para ello hay que tomar en cuenta pues que el aprendizaje es un proceso en espiral, ¿verdad? Que se repite y que toma nuevos ciclos, que no se termina, que tiene continuidad, que no es lineal, que no es un punto tras otro formando una línea recta, sino que es una línea en espiral. Y para eso, pues hay que ubicar los contenidos que ya nos propone el programa sintético. Los contenidos suelen estar en estas tablitas del lado izquierdo y los procesos de desarrollo de aprendizaje es el grado de profundidad que van cobrando en cada uno de los momentos o de las fases o de los grados que abarca cada fase, ¿verdad? De tal manera que hay que estudiarlos. Eso es muy importante. Para hacer el programa analítico tenemos que tener muy a la mano los contenidos propuestos en el programa sintético. Y bueno, aquí los pasos. Para hacer el codiseño hay que, primero que nada, revisando ya los contenidos propuestos, los que ya están elaborados en el programa sintético, ver cuáles no están incluidos y que sí sean verdaderamente necesarios para que nuestros estudiantes reflexionen, analicen, comprendan, cuestionen, ojo, también para que ellos cuestionen y sean críticos ante situaciones de su realidad que el sintético no estaba considerando. Honestamente, les voy a decir que revisando, yo trabajo en secundaria, los contenidos de mi asignatura, yo todos los vi ya relacionados con los problemas que tenemos en nuestra realidad educativa en mi centro escolar. Sin embargo, se puede dar la situación en que no hallemos esa relación, que veamos que todavía hace falta precisar más estos contenidos y allí es donde se toma la decisión a partir de ciertas preguntas que tenemos que incluir, tenemos que poner a la vista, decía el maestro Roberto, aquello que no está explícito y que por lo tanto necesitamos ampliar para que haya una mejor comprensión por parte de los alumnos, comprender el problema que está ocurriendo o los problemas que hemos elegido para abordar desde nuestras clases, desde nuestro trabajo como maestros, para que sea solucionado ¿por quién? Por los estudiantes. Si creemos que todavía hace falta precisar algún contenido local, entonces sí, tomamos la decisión en conjunto como maestros y proponemos. Y aquí viene la importancia de redactarlo con claridad para que entonces no se vuelva algo más difícil trabajar los contenidos locales que estamos agregando. Y para ello, bueno, sí es importante hacer una contextualización. ¿Qué tipo de contextualización? Donde sea cercano a los problemas de nuestro centro escolar, esta redacción que vamos a hacer de los contenidos que se van a agregar o que se van a incluir. Y de esta forma ya se logra contextualizar para codiseñar contenidos, como ya hemos dicho, en conjunto y en colaboración. La integración curricular, por lo tanto, es una labor que se va a lograr siempre y cuando, ya habíamos mencionado, se trabaje tomando decisiones en conjunto y vamos a ver cómo de manera natural todo lo que ya explicamos, todos los ejes
articuladores, los campos formativos, los rasgos del perfil de egreso, se van a ir uniendo, se van a ir encontrando como en un engranaje, como en un rompecabezas, y no va a ser difícil cuando hicimos un codiseño de contenidos en conjunto, de manera colaborativa en CTE y con nuestro colectivo docente. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la señal de que lo estamos haciendo bien? Que cuando hacemos este trabajo de codiseño se nos empiezan a ocurrir ideas para proyectos. Y hay que anotarlas, hay que tenerlas ahí a la mano para cuando llegue el momento de planificar de manera individual. Inclusive podemos coincidir, podemos ya integrar con otros campos formativos, en caso de secundaria con otras asignaturas, pero todavía no es momento. Apenas estamos haciendo nuestro programa analítico del centro escolar. Y bueno, discúlpenme que haya sido tan reiterativa con respecto a lo colectivo, pero es que de verdad el diálogo que se genera cuando estamos codiseñando en conjunto es un diálogo reflexivo que implica la contrastación. ¿Y por qué esto lo quiero resaltar? Porque hay una investigación que a mí me llamó mucho la atención, se llama Facilitadores de la Reflexión Docente durante la Práctica Profesional en Escuelas Vulnerables, tal vez porque yo estoy en una escuela con estas características, pero la autora Alejandra Noschetti nos dice que en las escuelas con condiciones más difíciles es donde los docentes tienen más elementos para desarrollar la reflexión crítica, por lo tanto, para innovar, que es el tema de este curso. Así que, bueno, ahí se las dejo, les dejo con el maestro Roberto este pequeño ejemplo de cómo llegar a las metodologías activas luego del codiseño. Muy bien. Bueno, este ejemplo lo marcamos y los invitamos, maestros y maestras, a utilizar este 20 de diciembre, que es el 200 años de aniversario de la fundación de nuestro estado, ya la fundación como parte de lo que hoy es la República Mexicana. Estos 200 años de grandeza, vale la pena diseñar algo para poder vivirlo significativamente. Acuérdense que el programa sintético parte de la idea del conocimiento general y universal, ¿ok? Y que el programa analítico es precisamente el aterrizaje o la particularización o la especificación a partir de las características y la contextualización en nuestros centros escolares. Por ejemplo, en el programa sintético hay un proceso de apropiación y contextualización y articulación. Ahí están viendo, si ya lo descifraron la imagen, pues estamos pensando en la Revolución Francesa. Estamos pensando en el movimiento de la Ilustración en Europa. Ese movimiento de la Ilustración en Europa, ¿de qué manera crees que se relacionan con el estado de Guanajuato? ¿Tienen relación con el estado de Guanajuato? Las ideas ilustradas que venían de tan lejos en un momento en que no había ni internet ni teléfono. ¿Fue posible que seres humanos que vivían en estos lugares donde ahora vivimos nosotros se hayan inspirado en las ideas ilustradas? Pues ese es el proceso de apropiación, donde a partir de esa apropiación vamos generando contenidos nacionales y contextualizados. Y eso es lo que aterriza precisamente en el programa analítico en nuestra escuela, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es un ilustrado. Más de 7 idiomas que hablaba, era un gran señor, y dentro de esos idiomas que hablaba creo que eran 3 o 4 de lenguas indígenas. Él era un gran lector de precisamente de los pensadores ilustrados, y en esas ideas de la ilustración es donde él se conforma como un sujeto independiente y libertario, y esta condición independiente y libertaria no solamente la vive en su proceso de reflexión como sujeto, sino que la va a hacer vivir y la va a convertir en una experiencia definitiva para poder hablar de una identidad nacional. Es esta la contextualización que hacemos del conocimiento general y universal y lo aterrizamos para transformar nuestra realidad, para hacerla particular, para hacerla nuestra. Y entonces ahí en el analítico tenemos los contenidos locales basados en el contexto real, como ya había señalado, a partir de proyectos por campo
campos formativos. Y a partir de ahí, que una vez identificamos esos contenidos locales, nos damos a la tarea de la planificación, que es esa didáctica de cada docente. Nuestra Señora de Guanajuato, que está en esa catedral que están viendo ahí, llega precisamente con estas búsquedas del hombre europeo, de la sociedad europea, buscando precisamente otras posibilidades de progreso y desarrollo. Y ya es nuestra ciudad de Guanajuato un emblema nacional de donde aterrizaron o donde tomaron vida muchas de las ideas ilustradas que venían de Europa. Este codiseño es precisamente la oportunidad, como ya señalaba la maestra Sandra, la oportunidad de tomar nuestra autonomía y de tomar las decisiones para poder lograr aprendizajes más significativos y transformadores en nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Bien, pues así como el ejemplo de los 200 años de Guanajuato y desde todas las aristas que se puede abordar este acontecimiento que tiene lugar el próximo mes, en diciembre, también hay otras escuelas que han identificado, por ejemplo, este es el ejemplo clásico que nos ponen estos fascículos o folletos en donde se habla del codiseño por parte del Plan 2022 y nos hablan pues de la desarticulación de roles y estereotipos de género, en donde el problema se identifica que niñas o niños no se consideran aptos para realizar algunas actividades como la limpieza, la danza, la cocina, porque le corresponden solo a un género. Y el problema no es en sí qué actividad desempeñan o si la pueden hacer o no, sino creo que es una limitante en las potencialidades del ser humano. Y si esta situación de género, que es un conjunto de problemas, si lo vemos así, y que sí nos pueden estar generando resultados en torno a estas situaciones que constantemente se presentan lamentablemente en las escuelas, si lo ubicamos como una situación familiar que tiene que ver a su vez con el tejido social, con la cohesión que tiene este tejido, entonces podemos identificar cómo cada campo formativo le abona desde sus contenidos, tanto los que ya nos proponía el Plan 2022 como los que integramos en el programa analítico, cómo le podemos abonar a este tema de que hombres y mujeres podemos realizar las actividades que de alguna forma decidamos hacer sin que nos sintamos coercionados a hacerlas sí o no, porque hay un estereotipo de género. Creo que es el problema del tema de la libertad, otra vez, más que en sí del género. Y bueno, cómo estos ejes articuladores que ya hemos estado mencionando nos van a dar la oportunidad de hablar de estos temas o de ponerlos sobre la mesa para que de ahí surja el interés y se genere un proyecto con los estudiantes. Para ello, sí podemos establecer cuáles priorizamos, podemos también redactar objetivos de la metodología que vayamos a implementar y entonces sí hacer una planificación individual con los contenidos. Yo puse aquí de mi asignatura porque trabajo en secundaria, pero pueden ser los contenidos del campo formativo, del área del conocimiento o en el caso de primaria y preescolar, simplemente los contenidos, porque ustedes trabajan todo integrado y yo creo que son punta de lanza en este trabajo de integración curricular porque ya lo hacen desde hace mucho tiempo de manera natural y excelente. Aquí es donde entran las metodologías activas y solo hago una cápsula relativa a la redacción de objetivos que tiene que ver obviamente con la taxonomía de Bloom y de Marzano, en donde pues sí es importante ubicar qué contenido voy a abordar en la experiencia o situación de aprendizaje que la metodología activa va a explorar, digámoslo. Es importante la secuencia. Bueno, muchas maestras y maestros he escuchado que les hace ruido la secuencia que propone el plan sintético. Yo les diría, no nos clavemos en el tema de la secuencia. La secuencia se la vamos a dar nosotros cuando planifiquemos. Así que, ¿qué más nos da? ¿Cómo da el orden la tablita? Lo que sí, la profundidad. Ahí sí, cada grado, cada fase va dando un nivel de profundidad distinto al abordaje del contenido y cómo puedo alimentar cada asignatura. Esta es una pregunta importantísima. ¿Cómo alimento con cada campo formativo, con cada asignatura, con cada área del conocimiento a ese proyecto, a esos rasgos inclusive del perfil de egreso que quiero abonar o que quiero desarrollar? Y bueno,
Por último, y antes de llegar a nuestro cierre, ¿en qué se parece el tlacuache al docente? Bueno, en que reflexiona, no crean que está aquí dormido y descansando, en que reflexiona sobre la acción. Y reflexionar sobre la acción es reflexionar a distancia. Y aprovecho a decir que esta capacidad que tiene el tlacuache de hacerse el muertito cuando está en peligro para sobrevivir, por eso ha conseguido adaptarse y sobrevivir desde la antigüedad, desde los primeros mamíferos que poblaron la Tierra, se le llama tanatosis o inmovilidad tónica. Y a propósito de la reflexión, bueno, la reflexión puede ser en la acción, puede ser sobre la acción, como decíamos, ya que ha sucedido y en el codiseño se usa mucho porque decimos esto funcionó, esto no, esto hicimos el ciclo escolar, ahora cómo lo podemos hacer, este problema surgió antes, ahora cómo lo podemos solucionar. Y también existe un nivel máximo, diría yo, de reflexión que es pensar qué tanto de lo que ya está establecido nos está funcionando y cómo lo podemos mejorar. No cómo lo podemos destruir, cómo lo podemos construir, y entonces encontramos sentido en la labor docente. Pero es un nivel de magistral, llegar a esa reflexión crítica. Bueno, ya para cerrar entonces un repasito de las 4 metodologías activas que nos sugieren nuestros programas, planes y programas 2022, para ya entonces ir a los elementos mínimos de la planificación. Bueno, hay más metodologías activas, sin embargo, estas 4 quizá son las más significativas. Las metodologías activas, como ya muchos lo saben, pues no son nuevas. Vienen inclusive por ahí en una reflexión precisamente que ya nos proporcionaba la secretaria, nos decía que ya desde la didáctica magna ya se hablaba de la necesidad de que había ciertas situaciones de aprendizaje que tendrían que ser dinámicas y que la excátedra o la cátedra debería de pasar a segundo o tercer plano y entonces los individuos deberían de inmiscuirse en la construcción de esos conocimientos. Bueno, una de esas es el aprendizaje basados en proyectos comunitarios. Este tipo de proyectos comunitarios pueden utilizarse o son una herramienta que puede facilitar los aprendizajes en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Y luego, el aprendizaje basado en indagación o STEAM. Si el STEAM es ciencia, tecnología y matemáticas, ¿a qué campo formativo crees que con el que mejor se llevaría? Los aprendizajes basados en problemas, el planteamiento de problemas reales que enfrentamos todos los días, tanto los niños, las niñas, los adolescentes, los padres de familia, los directivos, los administrativos, la secretaría, los docentes, las maestras, los maestros, pueden ser material de pretexto para desarrollar un proyecto. No importa que al final no lo solucionemos, la importancia es tener el propósito de cambiar. A lo mejor por ahí decían, no es lo mismo hacer un objetivo que un propósito. Pues sí, propongámonos intentar abonar algo a la resolución de problemas de nuestra realidad social. Y el aprendizaje basado en el servicio, precisamente el aprendizaje basado en el servicio nos puede ayudar a entender la importancia de los niños, las niñas, los adolescentes, las personas en el momento de tratar de ayudar a alguien a cerrar su brecha de desigualdad, a cerrar su falta de oportunidades, a abrirles oportunidades, o como en algún momento, en algunas ocasiones lo hemos hecho, llevar a los niños a un lugar real en donde puedan atender, por ejemplo, a un asilo de ancianos y donde pueden darse cuenta de la importancia del servicio comunitario. Bueno, aquí algunas características precisamente de estos aprendizajes basados en proyectos, en indagación, en problemas o en servicios. Cada uno tiene diferentes fases, algunos 3, algunos 5, algunos 6, algunos 9, algunos 11, pero algunos 5. Sin embargo, creo que su característica puede ser sintetizada en estos 5 pasos. Yo rápidamente las metodologías activas, yo las relaciono con el método científico. Si no problematizas, ¿qué vas a cambiar? Si no planificas, ¿cómo vas a lograr tus propósitos, metas, objetivos? Si no ejecutas, tal y como lo habías planeado, ¿cómo esperas lograr algo? Pero si no evalúas, ¿cómo vas a darte cuenta qué se logró, qué no se logró o qué puedes mejorar? Y sobre todo, difundir precisamente los productos de cada una de estas metodologías activas que, como bien sabes tú, son aplicables en nuestros 4 campos formativos. Y bueno,
Por último, ya solo quisiera recordarles, antes de pasar a nuestro cierre, vamos a contestar en el cierre en qué se parece Tlacuache a la labor docente. Así que les pido que tengan paciencia en esta diapositiva porque pues, son los elementos mínimos que podríamos incluir en una planificación, sobre todo en una planificación por metodologías activas, bajo la perspectiva del Plan 2022 y ya con nuestro programa analítico codiseñado. La planificación pues puede incluir la problemática, que es el conjunto de problemas. Sobre todo hay que redactar en concreto a cuál problema le vamos a dar solución o pretendemos abonar para su solución. Campo formativo, en el caso de secundaria, asignatura a la que corresponde la planificación. Ejes articuladores que se van a priorizar. Rasgos del perfil de egreso que se buscan fortalecer. Contenidos. Esto ya lo hemos hablado a lo largo de toda la charla. Metodología activa con la que se va a trabajar. Progresión de aprendizaje. Aquí sí hay que describir las acciones o las experiencias de aprendizaje o el diálogo que se va a plantear. Las fases del proyecto, que son las que ya nos acaban de mencionar: problematizar, planear, ejecutar, evaluar y difundir, con las características de cada metodología, pero básicamente son esos 5 momentos. La duración, que es el cronograma, y el carácter de la evaluación, que siempre es formativa, ¿verdad? Se puede usar la autoevaluación, la coevaluación, muchas estrategias para dar formación, evaluación a lo largo de todo el proceso formativo y no nada más en el resultado. Y bueno, les dejo una pregunta. ¿Ustedes sabían que el tlacuache es el único marsupial endémico mexicano que actualmente se encuentra, por cierto, en vías de extinción? He ahí un problema, una pregunta que con la que puede surgir cantidad de proyectos. Muy bien. Entonces, ¿en qué se relaciona el tlacuache con la docencia? Bueno, voy a retomar una investigación que se llama así, El mito del tlacuache, de Alfredo López Austin, nuestro gran historiador mexicano y gran investigador de la antropología y descubridor de muchas características que el mundo antiguo prehispánico tiene todavía para nosotros. El tlacuache es equivalente, el mito del tlacuache es equivalente al mito de Prometeo en Grecia. ¿Qué pasó en ese mito mexicano? Pues el tlacuache, como ya había estado antes de que todos nosotros, se llevaba muy bien con los dioses, se lleva muy bien con los dioses. Y sin embargo, viendo a las comunidades humanas desvalidas, desnudas, sin poder comer alimentos cocidos, tenían que comerlos crudos y robarlos a los otros animales que los cazaban, el tlacuache se compadeció de esas comunidades humanas que vivían aisladas en la oscuridad de las cavernas, que tenían miedo de salir, y él se preguntó, ¿cómo poder ayudar a estas personas? ¿Cómo poder ayudar a estos sujetos? Y el tlacuache tuvo una gran idea. ¿Cuál fue la idea del tlacuache? Visitar el mundo de los dioses. En el mundo de los dioses siempre había reuniones, siempre había diálogos, siempre había fiesta. Y alrededor de una gran hoguera, los dioses se juntaban a socializarse. Y el tlacuache ese día llegó a ese lugar. Y en ese lugar estaba decidido a llevarle un gran regalo a los humanos. ¿Cuáles serían esos regalos? Y entonces el tlacuache dijo, entre tanta abundancia de estos dioses, ¿qué podré llevarle yo a los humanos desvalidos que viven allá abajo? Entonces dijo, ya sé, voy a aprenderme de memoria todos los cantos. Voy a aprenderme de memoria todas las danzas. Y aparte, esa bebida que se están tomando los dioses, que les da alegría y felicidad, me la voy a robar para compartirla con los humanos. Esa bebida es el pulque. Y cada que en su jicarita al tlacuache le servían tantito pulque, él se hacía como que la tomaba y la guardaba en su marsupio, la guardaba en su bolsita. Y hacía como que se caía, como que andaba borracho. Y los dioses decían, ay, este tlacuache ya se puso bien borracho. Entonces el tlacuache esperó a que se hiciera más y más tarde. Y cuando los dioses ya estaban un poco embriagados y cansados, el tlacuache dijo, es momento de robar lo más preciado de los dioses, el fuego.
Pero ¿cómo haré para llevarle el fuego a los hombres? Porque si les llevo el fuego a los hombres, los va a calentar, los va a cambiar, les va a permitir imaginar, les va a permitir crear otros mundos y transformar la naturaleza. Y entonces el tlacuache, que hace muchos millones de años era muy peludo, dijo, la única manera de bajar a la tierra con el fuego es sacrificándome. ¿Te parece eso alguna relación con el docente? ¿Con las maestras, los maestros? ¿Acaso no nosotros sacrificamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, para llevarle a esas comunidades, para llevarle a esas escuelas, a esos niños y a esas niñas algo que les permita cambiar su realidad? Pues entonces el tlacuache se aventó directamente a la hoguera, prendió su pelaje y rápidamente corrió con el pulque en su bolsa, con las danzas y los cantos aprendidos de memoria, y se tiró desde el cielo para llegar a la tierra como una gran bola de fuego. Al llegar a la tierra, los humanos se acercaron a él y les regaló el fuego, les regaló la danza, les regaló los cantos, les regaló el pulque y la felicidad. Y desde entonces los seres humanos aprendieron a pasar de un mundo primitivo a un mundo civilizado. Y la gran Toltecayotl cambió la realidad de estas comunidades prehispánicas que estaban en nuestra tierra. Y es entonces el tlacuache recordado como un héroe que fue capaz de sacrificarse y pensar en los demás para dotarlos y regalarles lo más preciado, el conocimiento y la civilización. Dime tú, maestro, dime tú, maestra, ¿qué acaso esto no es lo que hacemos todos los docentes en este gran estado de Guanajuato? Intentar cerrar la brecha, intentar dotar de herramientas, de capacidades y actitudes a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes para que tarde que temprano nos ayuden a transformar esta realidad. ¿Te sientes hoy un tlacuache? ¿Que acaso no eres un tlacuache capaz de llevar conocimiento, danzas, cantos y alegría a cada uno de nuestros niños y nuestras niñas? Pues sí, esa es la relación que existe entre la docencia y nuestro gran héroe, el tlacuache, que nos da identidad y nos da civilización. Muchas gracias, maestros y maestras. Muchísimas gracias, maestra Sandra, maestro Roberto. Yo les iba a pedir precisamente que reaccionáramos, pero bueno, ahí están las reacciones de los compañeros. Vamos a darles un aplauso, un corazoncito a los maestros porque nos comparten toda su sabiduría, su experiencia en esta magna conferencia. Maestra Sandra, maestro Roberto, pues los aplausos y las reacciones, maestros. En la parte de arriba están ahí las reacciones, compañeros. Vamos a dar una reacción. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí presentes. Y bueno, pues, maestros y maestras, espero que hayan disfrutado tanto esta conferencia como yo, que la información que están compartiendo nuestros ponentes permita ir clarificando nuestras dudas. Ahora las preguntas que se estuvieron generando durante esta conferencia las vamos a desarrollar desde los grupos de trabajo con sus tutores. Ya en las sesiones con ellos las van a desarrollar los cuestionamientos para que se puedan ampliar y enriquecer con sus comentarios. Este punto yo creo que va a ser muy interesante escucharlos también a ustedes. Y bueno, estimados docentes, ahora vamos a pasar a pedirles, por favor, que abran su camarita. Vamos a abrir nuestra cámara para una foto grupal. Vamos a poner en la historia esta magna conferencia de estos panelistas. Entonces, abran su cámara, sonrisa colgate. Vamos a pedirle ahí a Betania o al ingeniero que nos haga favor de tomar la captura de pantalla. Y a la cuenta de 3, si gustan también reaccionar, adelante, sonrían, 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar otra, por favor. A la cuenta de 3, sonrisa colgate, todos bien lindos y lindas. 1, 2, 3.
Excelente. Muy bien. Qué guapos y guapas se ven todas. Queridos docentes y participantes, ha sido muy importante explorar juntos las metodologías activas y el codiseño en esta conferencia inspiradora. Agradezco a nuestros ponentes por compartir su valioso conocimiento. A este curso todavía le faltan 3 semanas para aprender y compartir en este camino que transformará no solamente tu práctica educativa, sino también la experiencia del aprendizaje de tus estudiantes. Sigamos este camino juntos, cultivando un ambiente educativo enriquecedor. A partir de este momento, vamos a dar por finalizado nuestro evento y los esperamos el próximo jueves 7 de diciembre a las 7 p.m. con la conferencia Importancia de la reflexión y la resignificación de la práctica docente para vincular las metodologías activas y los campos formativos. ¿Qué tal, compañeros? Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a las autoridades educativas que nos acompañaron. Y ahora los invito a ese trabajo colaborativo con sus tutores y sus compañeros de grupo. Muchísimas gracias.